queridos amigos de Play Radio, estamos aquí con Mr. Sánchez, que acaban de dar su concierto en la sala 16 toneladas. ¿Qué tal, cómo estáis? Agotados. Cansaditos, pero bien, satisfechos porque ha sido un buen concierto. Lo hemos disfrutado y creemos que la gente también, ¿no? Sí. ¿Que lo habéis disfrutado, gente? Sí. Además habéis presentado vuestro último EP, 5 canciones de muerte. Teníais ganas ya, ¿no?, de presentarlo. Muchísimas, y aparte ya cerrar la trilogía de canciones de amor, de vida y muerte. Y qué mejor que en esta sala, que es, creo que, de las que mejor suena en Valencia. Sí, correcto, cerramos un ciclo y bueno, y ahora a por más cosas, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer esta trilogía? Pues la idea fue, teníamos algunas canciones y nos dimos cuenta de que todas estaban relacionadas o con la vida, con el amor o con la muerte. Y yo siempre he sido gran seguidor de la obra de Miguel Hernández y me dije, pues mira, este poema de las 3 heridas me viene muy bien para darle un poco de sentido y de lógica interna al trabajo, ¿no? Entonces las estructuramos en 15 canciones, 5, 5 y 5, amor, vida y muerte. Ella me dijo que no se enfriaba, pequeña estrella, verdad en ella. Documentándome sobre vosotros, vi que empezasteis en Londres en 2016. Correcto. Pero no cantáis en inglés. ¿Es porque os resulta más incómodo? ¿Porque preferís en español? ¿Es por algo en concreto? Principalmente porque nuestra lengua materna es el castellano y es nuestra más fácil de comunicarnos, y aparte es eso que... Básicamente es esa, es la lengua en la que pensamos, la lengua en la que hablamos y escribimos. Y claro, a ver, nuestras influencias musicales sí que son obviamente anglosajonas, ¿no? Pero a nivel de letras y tal, pues nosotros hemos mamado más pues a Serrat, Sabina, Aute, nuestros cantautores de toda la vida, ¿no? Y el rock en español, claro, Extremoduro, Platero y tú. Vale, ya por último, es que no me quería despedir sin preguntaros, ¿nunca os han hecho la broma con el nombre de Mr. Sánchez, con el presidente? No, y mira que yo soy Coque González encima. No, pero no. O sí. De momento no, pero aún estamos esperando que... Pues os prevengo yo, porque a mí sí que me han preguntado cuando he dicho que os iba a entrevistar. Sí que me lo han dicho. Bueno, pues de momento no. De momento no, pero bueno, ya veremos, ¿no? Pues nada, eso es todo. No sé si queréis mandarle algún mensaje a los que vean el vídeo, a los oyentes de Play Radio, Nada, que os pues, escuchen. Muchísimas gracias por estar ahí detrás, y esperemos que vengáis a los próximos conciertos que tenemos, que vamos a tener bastantes y novedades muy chulas, y que estéis atentos. Correcto, y un fuerte abrazo a Vicente Alpentosa, que es el capo de la radio en Valencia. Gran amigo. Pues muchísimas gracias, esperemos ver esos próximos proyectos prontito y que tengáis mucha suerte. Gracias. Gracias. Pero al final la he